estamos leyendo la Biblia un año, llegamos a los profetas mayores. Y no por ser mayores, sino por la extensión del libro, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no?, si yo fuera una persona que por primera vez escuchara esa palabra, yo creo que lo primero que me venía a la cabeza es, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta, no? ¿Cuál es su función? Bueno, antes de hablar del texto, yo creo que es necesario un poco volver un poco en la eternidad pasada y también al principio en el huerto del Edén. ¿Qué es el pecado? ¿Y cuáles fueron algunos de sus resultados? Antes de la caída del ser humano, iremos un poquito a la rebelión de Satanás, ¿no? Isaías nos dice, siempre tenemos problemas con eso, siempre pasa, ¿vale? Ahí va. Isaías 14, versículos 12 al 15 dice, como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol y a lo más remoto del abismo. Aunque ese versículo está haciendo el relato de la caída de Babilonia, algunos estudiosos también dicen que puede ser una descripción simbólica de la caída de Satanás. Pues no importa si eso no es, lo importante es que ahí refleja lo que es el pecado. Y ahí voy, ¿no? El pecado aquí fue querer independizarse de Dios, ocupando su lugar, lo que David había comentado. El ocupar el lugar de Dios, vivir la vida como le placiera. O sea, teniendo total control de su vida, siendo aquella persona que no debería satisfacción a nadie. Y cuando yo llego al huerto del Edén, veo la misma propuesta de Satanás a Eva, Adán y Eva. La misma propuesta que si ese versículo se refiere a Satanás, es la misma propuesta fallida de Satanás que quería ponerse en el lugar de Dios. Génesis dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Por lo tanto, el hombre y la mujer deciden seguir su propio camino y ocupar el lugar que solo a Dios le pertenece. Deciden ir por libre, pensando ser sabios, más sabios que su creador, son expulsados, creen en las mentiras de Satanás y son expulsados de ese lugar, del huerto del Edén, de ese lugar idílico, propicio, donde se daba la comunión con su creador. Ahora el ser humano se encuentra en una circunstancia desconocida para él, no conoce, es su primer contacto con este vacío, con esa lejanía de Dios, algo desconocido para ellos por haber tomado la decisión de seguir su propio camino. Hay consecuencias. El hombre ahora se encuentra con esa sensación interna de que algo le falta, algo que él tenía antes que ahora ya no es lo mismo. Hay una desconexión. Y hay una desconexión de ese lugar ideal que proporcionaba la necesidad suprema de su alma, la comunión con su Creador. La consecuencia de querer vivir lejos de Dios fue justo lo que Dios le permite al hombre que obtenga, no le frena. Y el hombre en su libertad decide alejarse de Dios. Pero Dios, pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, en su infinita gracia, no permite que el hombre siga por su camino solo, siga por su camino a su merced, sino que en una constante e incansable y permanente búsqueda del ser humano, le ofrece una y otra vez experimentar ese disfrute y llenar este vacío que le faltaba. Entonces ahora entra la escena del pueblo de Israel.
Dios escoge un pueblo para sí, que es justo, un medio que Dios usa para buscar el ser humano. Dios no escoge al pueblo de Israel porque merecía. Dios no escoge el pueblo de Israel por algo bueno que había en ellos, sino que es por gracia. Todos ya conocemos esa historia. Ninguno de ellos merecía. Pero aquí el foco es que Dios, eligiendo por gracia a alguien que no merece, sino que todo lo contrario, merecían, el hombre, el ser humano, merecían seguir experimentando este vacío y esta lejanía de Dios. Y luego de su muerte física, todos nosotros merecíamos seguir experimentando esa lejanía de Dios, una eternidad alejados de Él. Entonces, Dios llama a ese pueblo como suyo y utiliza medios. Y dos de los principales eran los sacerdotes y los profetas. Los sacerdotes, a grandes rasgos, vamos a decir, porque no vamos a entrar ahí, ellos tenían la responsabilidad de acercar el hombre a Dios a través de ofrecimientos de sacrificios, de intercesiones y otras cosas más. Y aquí encontramos con el profeta Isaías, que era responsable de transmitir las misericordias de Dios, recordar al pueblo de Israel la misericordia de Dios, apuntando a los pecados del pueblo, y los llamaba al arrepentimiento, y también decía las consecuencias que el pueblo iban a sufrir por rechazar ese llamado a volver a Dios. Mostrando así, no sé si se dieron cuenta todas las canciones que hemos cantado, mostrando así de forma magistral una persistencia de Dios que siempre ha querido lo mejor para sus hijos. De cierta forma, lo contrario a los sacerdotes, los profetas, acercaba la voz de Dios, la voluntad de Dios al pueblo a través de voz audible algunos, pero en el caso de Isaías, a través de visiones. Bueno, el rechazo, vamos a ver el rechazo de su pueblo. Ahora entramos en los versículos. Podemos ver que el versículo 1 nos habla del periodo de la historia que Isaías ejerció su ministerio. Hay esta visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Para que sepa más o menos dónde estamos ubicados, ¿vale? No se ve bien, pero el rojo ese es Isaías, ¿vale? Es contemporáneo de Oseas, pero Oseas profetizó en el norte, y de Miqueas es contemporáneo de Miqueas en el sur, ¿vale? A Israel. Estaba el reino dividido. Isaías no participa en el exilio en Babilonia. Y el libro está dividido de la siguiente forma. Como vemos, él predice el juicio de Israel del 1 al 39, la denuncia contra Judá, denuncia contra otras naciones, la denuncia contra ambos reinos y denuncia contra Sennacherib. Profetiza sobre el exilio, como he dicho. Isaías no participa de ese proceso. Él profetiza ese exilio, y luego también del 40 al 66 él predice la restauración de Israel, la liberación del pueblo, la salvación del siervo sufriente y la restauración final de su pueblo. El libro está dividido así. Y como hemos leído, el primer capítulo nos da la idea de la situación espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero lo más increíble que vemos es que el profeta transmite un Dios que también expresa su corazón. Transmite la realidad de la respuesta interna de Dios a la lejanía de su pueblo. El versículo 2 dice: oh cielos, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Me parece un mensaje de dolor, de una desilusión. Dios habla desde la experiencia de un padre amoroso, cuidadoso y persistente con sus hijos, que les recuerda el proceso aquel de sus cuidados
Yo no sé si tú te acuerdas de cuando tus hijos estaban pequeños, cuando cuidabas a un sobrino. ¿Qué nos pasa a nuestro corazón al recordar de esos momentos? Todo el cuidado, toda la entrega. No queremos que les pase nada malo. Les habla pensando en esos aspectos. El padre, esos lazos que habían construido a lo largo de la historia con sus hijos. Hasta los animales que tienen sus limitaciones, se puede identificar a los que tienen cuidado de ellos, pero mis hijos, mi pueblo, que fueron creados a mi imagen y semejanza, no tiene discernimiento de ver quién verdaderamente tiene cuidado de ellos. No puede ver la perseverancia, no puede ver mi perseverancia con ellos. No puede ver mi persistencia en hacerle lo que es bueno. El hecho de que haya usado a un profeta para divertirles de su ceguera es la prueba de sus cuidados amorosos, del Dios que se compadece cuando sus hijos se adentran bajo los cuidados de sus falsos dioses, de sus idolatrías, de los pseudos dioses y de su tiranía. ¿O no piensa lo mismo un padre que su hijo está enganchado en un vicio? Te estás haciendo daño. Tanto que te quiero proteger, tanto que te quiero cuidar. Un padre es constante en proteger a sus hijos. Como hablamos, pero cuando hablamos de Dios, va mucho más allá. La insistencia de Dios con nosotros, para que nosotros estemos bajo sus cuidados, es porque Él sabe que solo Él mismo puede proveernos lo que hemos perdido en el Edén. Lo más valioso que hemos perdido en el Edén. A Él mismo. Le hemos perdido. Por lo tanto, hay una separación de nosotros con Dios. La pregunta que hago es, ¿estoy percibiendo los cuidados de Dios? ¿Percibo la cantidad de oportunidad que Dios provee día a día para que yo pueda vivir bien? Cuando me hallo incapaz de percibir sus cuidados, es indicio de que algo más ha usurpado el lugar que solo le corresponde a Él. Nosotros somos los que no percibimos. No vemos, pensamos que algo que yo me aferro con tanta fuerza como mis habilidades son las que proveen mi sostén. Lo que me da éxito, yo pienso que mis habilidades es lo que me está dando éxito. La prosperidad que tengo, soy mi propio proveedor. Ilusión. No estoy siendo capaz de ver que todo lo que soy, todo lo que tengo, proviene de un Dios misericordioso que insiste en que yo vea su cuidado. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos han abandonado al Señor, han despreciado el Santo de Israel, se han apartado de Él. Cargado de iniquidad. Pueblo cargado de iniquidad. Cuando Dios no está en la ecuación de mi vida, por más que yo crea que tengo libertad, vivo una vida cuesta arriba. Vuelvo a tomar una vez más la carga que Cristo cargó por mí. Lejos de darme libertad, vuelvo a la esclavitud. En Gálatas 4:9 dice: pero ahora que habéis conocido a Dios, o más bien, que habéis sido conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a los débiles y pobres elementos a las cuales queréis volver a esclavizaros de nuevo?
Aquí vemos que Pablo nos da un ejemplo de lo que es querer añadir algún tipo de seguridad a lo que ya es seguro. En este caso, los judíos, ellos estaban aferrándose a algunas observancias de la ley como requisito para tener, aparte de Jesús, seguridad para la salvación propia. Pregunta, ¿qué tipo de carga yo hoy estoy arrastrando conmigo que sustituyo el cuidado de Dios? Y no hablo solo en cuanto a añadir, como hemos visto en el versículo, obras para la salvación, sino también estoy hablando de las cargas que yo pongo que me impide de vivir esa salvación, de practicarla. ¿Qué es lo que me está impidiendo que tenga una vida ligera de cargas que no me incumbe a mí cargarlas? No me pertenece cargar. Quizás estoy matándome trabajando, temiendo que Dios me fallará en el futuro. O quizás soy incapaz de avanzar por errores que cometí en mi pasado, no creyendo así en el perdón de Dios. ¿Será que estoy guardando rencor por no haber perdonado a alguien, fruto de no experimentar el amor de Dios en Cristo que me ha perdonado a mí tanto? ¿Cuál es tu carga en ese momento? ¿Cuál es mi carga en ese momento? ¿Qué es lo que estoy arrastrando que no me corresponde? Lo más probable es que esta carga provenga de nuestra búsqueda de algo ajeno a Dios, esperando encontrar en ello lo que solo Él puede proveernos. ¿Qué es lo que me está haciendo la vida cuesta arriba? ¿Por qué insisto tanto? Porque quiero que pensemos. ¿Qué es lo que me está causando esa ansiedad? Despreciar a Dios es no echarle nuestras porquerías para que Él las cargue. Es no confiar que Él quiere que nos acerquemos a Él. Es no creer que Él está ahí. Si no, no diría una y otra vez, no usaría Isaías, no usaría Pablo, no usaría la Biblia, no usaría los mensajes de los domingos. Para que veamos nuestra necesidad primaria de recuperar cada día, eso no es un mensaje cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Para que recuperemos hoy, ahora, lo que perdemos constantemente. El disfrute de nuestra comunión con Dios. Quiero decirles que algunas semanas estoy luchando con el control. Bueno, algunas cosas aparentemente han salido de mi influencia directa, pero les voy a decir algo. Es que soy muy torpe. Pero lo más seguro, estoy 100% seguro que más de uno de vosotros también sois torpes. Mejor dicho, yo creo que todos los que estamos aquí somos torpes. Lo que voy a decir les va a causar mucha desilusión, pero a la vez les va a causar una inmensa esperanza. Esa es la idea. Hemos vivido engañados. Hemos vivido engañados. Si el pecado es que nosotros queremos asumir el control total de nuestra vida, lo que hemos visto en los 2 versículos, pregunta, ¿hemos logrado ese control? Nosotros tenemos que recordar que nuestra rebelión contra Dios, esa guerra, es que la perdimos. No hemos ganado
en el huerto del Edén, el hombre no ha vencido, no ha quitado el poder del control de Dios. Hemos sido derrotados por nuestro enemigo Dios. No hemos ganado esa batalla, solo hemos perdido. Solemos repetir, perdemos el control. ¿Cómo vamos a perder algo que no tenemos? Lo que pasa es que relacionamos el control cuando estoy bien, cuando las cosas van bien, cuando las deudas están pagadas, cuando aparentemente yo tengo el control sobre las circunstancias. Piense conmigo, vamos a lo básico de lo básico. ¿Cuántos les gustan cocinar? Yo no. Pero a veces lo único que se hace que sale bueno es un pan casero. Eso, y ya está. Una receta que has hecho muchas veces. Pregunta, ¿podrías asegurarme, garantizarme, asegurarme que la receta que tú haces, que te sale siempre buena, si la haces hoy, vas a salir igual de buena que siempre? Ajá, como dice Nico. Ajá. No. ¿Eres capaz de controlar que el horno no se apague en medio de la cocción? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado en tu cuenta? Dímelo tú, Jesús. No lo digas. O debajo del colchón, que algunos esconden por ahí. Me dio mucha pena una señora que guardó su dinero en una bolsita y lo puso, su casa tenía humedad, y en menos de un año la polilla le comió todo el dinero. Me dio mucha pena. ¿Cuánto has investido en la salud de los tuyos? ¿Puedes controlar que no se enferme? No. Entonces viene Dios, como comentaba David, y desbarata un poquito nuestros planes. Permite que el horno se apague en medio del camino. Permite que venga una enfermedad. Perdemos el trabajo. Y esos parlantes de Dios gritando una y otra vez: hijos, nunca habéis tenido ningún tipo de control. Nada. Solo hemos sido engañados por el pecado. Y eso, y esa ansiedad, es lo malo que sentimos en nuestro corazón, ese apretón cuando nos encontramos con esas circunstancias difíciles, es por haber descubierto que yo no soy Dios y no puedo controlar. Sigo queriendo usurpar el trono de Dios. Sigo queriendo ocupar su lugar. Sin embargo, Dios sí se ha mantenido en su lugar. Él no ha cambiado. Él sigue en su trono. Y Él sí tiene control de todo. Y cuando hablamos de todo, es todo. Yo no sé de quién es esa cita, pero es asombroso reflexionar sobre el control soberano de Dios, no solo en los eventos grandes y visibles de nuestra vida, sino también en los detalles más pequeños e imperceptibles del universo. Pensemos en las moléculas, esas diminutas unidades de la materia que compone todo lo que existe. Cada molécula está formada por átomos y cada átomo tiene un núcleo rodeado por electrones en constante movimiento. Si Dios no tuviera el control de esas partículas diminutas, la estabilidad y el orden del universo serían imposibles. Las leyes de la física y la química que permiten la vida y la materia dependen de la constancia y la precisión en el comportamiento de esas partículas subatómicas. Es como un reloj permanente ajustado. Si las piezas más pequeñas no funcionan correctamente, el reloj entero fallaría.
has entendido lo técnico de ahí, no importa. No pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que Dios sí controla todo. Nosotros no. Ahora pregunta, ¿abrazo esa verdad? Cuando me viene el horno que se apaga, ¿abrazo la verdad que Dios está controlando ese apagón? ¿Abrazo esa verdad de ese Padre amoroso que tiene el control de todo para hacer lo que sea, para darnos lo mejor que tiene? No darme el control, jamás lo va a hacer, porque somos un desastre. Sino para que me rinda a la realidad que Él controla. Dios justo nos tira de la alfombra para que nos demos cuenta que no controlemos y corramos al que controla y nos tiremos y nos entreguemos a esa realidad del Dios todopoderoso que controla todo, incluyendo cada circunstancia de nuestra vida. Necesitamos un milagro para vivir eso. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Una vez más aquí expresa la misma idea del abandono practicado por su pueblo, pero aquí dice al Santo de Israel. Cuando abandonamos al único en todas sus facetas, de forma automática estaremos deleitándonos en los brazos de cualquier cosa. Abandonaron al santo, al único, santo, único, diferenciado, el único en confianza, el único en refugio, el único en gracia, el único en misericordia, el único en persistencia. La voluntad de Dios es que volvamos a Él viéndolo más confiable que mis propios medios de salvación. Paul Tripp escribe, la verdadera santificación no consiste en ser más independiente. O sea, la verdadera santificación, o sea, entregar, separar mi vida a Cristo, lo que todos nosotros hemos hecho, no consiste en ser más independiente, sino en depender más profundamente de Cristo, de sus cuidados cada día. ¿De dónde más seré castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones, heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por fuego, vuestro suelo lo devoraron los extraños. Delante de vosotros, y es una desolación, como destruida por extraños. Y la hija de Sión ha sido quemada como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. En resumen, vivir así, vivir lejos de Dios, es una cosecha catastrófica. Esa es la forma en que quedaremos. O mejor, que nuestros ídolos nos dejarán desolados, sedientos, hambrientos, con heridas, sin sanar, sin poder sanarla bien. Y a veces nos preguntamos, Señor, una y otra vez yo entrego mi corazón a cosas de este mundo, no vamos a repetir. Una y otra vez lucho con el control. Una y otra vez con el placer. Una y otra vez en ser amable aquí en la iglesia, delante de la congregación, en ser reconocido. Una y otra vez lucho con infinidad de pecados. ¿Por qué todavía insistes conmigo? ¿Por qué, Señor? El versículo 9 nos da un adelantamiento. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. El versículo 2
el Señor aparece como padre que sus hijos le han abandonado. El versículo 4 aparece como el Dios diferenciado, el Dios santo, diferente de todos. Aquí Él aparece como controlador de todos los ejércitos. Si Dios controla los ejércitos, ¿qué nos hace pensar nosotros que no nos controla nuestra vida? ¿Sabe por qué permanecemos? Porque ese Dios que servimos tiene todo el poder, toda autoridad sobre todo para que eso ocurra. Gracias. Y justo solo puede persistir con nosotros porque tiene el control. Solo porque tiene el control. Puede buscarnos de diferentes maneras, una y otra vez. Si no, quien no tiene control de todo, no lo podría hacer. Lo hace porque controla. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Les dije que era un Dios diferenciado. La adoración del pueblo. Oír la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchar la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, que es para mí la abundancia de vuestros sacrificios. Dice el Señor: harto estoy del holocausto, de carnero y de cebo de ganado cebado, y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. No me complace cuando venís a presentaros delante de mí. ¿Quién demanda esto de vosotros, de que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas, incienso es mi abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No tolero la iniquidad y la asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas me aborrecen a mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aun que multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Aquí habla de Sodoma y Gomorra, ¿no? Hace un simbolismo con el pueblo de Israel. Y el versículo que sigue justo le está refiriendo a Sodoma y Gomorra como Israel, ¿no? Para reflejar su estado espiritual. Pero ¿cómo puede ser que en versículos anteriores claramente nos informa que el pueblo, en 3 ocasiones, que el pueblo le había abandonado? ¿Cómo había abandonado si estaba en el templo? Y justo esas cosas eran mandatos específicos de Dios para la vida en comunidad en el templo. Pero ahora lo está rechazando. El problema aquí no es lo que hacen. El problema aquí es que mientras hacen, de alguna forma pisotean los atrios. El acercamiento del pueblo al templo y a su vez a Dios fue comparado como iniquidad. El problema es que mientras levantaban sus manos en señal de devoción, de rendición, de humillación, sus actitudes diarias mostraban lo opuesto a lo que profesaban en el templo. Ellos estaban cerca de Dios, pero sus corazones lo tenían dividido. Las obras que estaban haciendo no coincidían con lo que profesaban delante de la congregación. Ellos expresaban por medio de los holocaustos, devoción, adoración, sumisión, reverencia y entrega total a Dios, pero se entregaban a las falsas seguridades de este mundo. Expresaban por medio de los sacrificios, que eran una manera de expiar los pecados cometidos, mostrando así una incapacidad propia de resolver esa desconexión con Dios. Sin embargo, en la vida diaria no eran capaces de ser impactados por la gracia de ese Dios que les perdona, a punto de que fueran alejándose de una vida entregada al pecado. Expresaban actos de consagración, pero se separaban a diario para dedicarse a cosas profanas.
expresaban agradecimiento y alabanza por sus bendiciones y misericordia, pero lejos de llevar a Dios a lo diario, lo mantenía en el templo. La entrega, el acercamiento, el servicio, la devoción de su pueblo estaba siendo una abominación ante su Dios. Preguntas del millón. ¿En qué áreas de nuestra vida mostramos esa desconexión de lo que profesamos y nuestras acciones diarias? ¿Estoy llevando yo las verdades de Dios que nosotros aprendemos los domingos, que tú aprendes en tu casa o que tú aprendes escuchando por internet? ¿Estamos llevando a la vida diaria en la forma que nosotros tratamos a nuestros semejantes? ¿Qué cosas que practico, pero que en mi interior yo sé que no están bien, pero en la iglesia muestro mi cara más bonita? ¿Podemos identificar algo en mí, en nosotros, que muestra este aislamiento de Dios? Rápidamente voy a separar dos grupos de personas. Los simpatizantes, los no creyentes, los que vienen a la iglesia, no sabemos, y los verdaderos creyentes. Hace más o menos lo mismo, pero hay una diferencia. El primer grupo de personas a salir por esa puerta vive su vida como cualquier mortal. Hay una ruptura, hay una desconexión total de lo que profesa y lo que hace. Pero la buena yo me preguntaría, es muy probable que no seas un verdadero creyente. Yo me preguntaría eso. La buena noticia es que Cristo quiere ser parte integral de su vida. El segundo grupo de personas vive la vida como cualquier mortal, pero redimido por gracia. Es un verdadero creyente, consciente de sus luchas, pero constantemente abrazado por la gracia que le persigue y le perdona a pesar de sus circunstancias. Ese grupo de personas identifican ese dualismo, esos padrones de pecado que hay en sus vidas, pero a diferencia del grupo anterior, regresa constantemente al Dios que está presente. No solo aquí en la iglesia, no solo cuando se congrega con los hermanos, no solo cuando alguien le está viendo, sino que luchan por llevar, es una lucha diaria por llevar esa realidad que yo pongo en mi cerebro, que yo tengo en mi corazón, a la vida diaria, de los domingos a la vida diaria. Este grupo, cuando ve esas zonas oscuras de sus corazones, las odia, no las quiere, tiene nuevos deseos. Hay una especie de imán constante que le arrastra otra vez a buscar ese refugio, al buscar al único que verdaderamente siempre les aceptará. La voluntad de Dios para ese grupo de personas es que Dios quiere conquistar estas zonas oscuras. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa problemática? El hecho de que Dios rechazara ese acercamiento del pueblo es una señal inequívoca de la incapacidad del ser humano a acercarse a Dios. Cualquier medio es ineficaz, incluyendo, voy a repetir, cualquier medio es ineficaz, incluyendo el sacrificio, incluyendo el servicio, incluyendo la adoración, si no tiene el ingrediente principal. Y por eso lo llama al pueblo muchísimas veces. Lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. El otro llamado de Dios. Él no dice para dejar de hacer las cosas buenas. Lo que aborrece es una obra con una motivación inadecuada. Lo que aborrece es que no nos rindamos a esa gracia que persiste.
a que no añadamos su persona. Aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda. El aprendizaje, la práctica de la vida cristiana es hacer la misma cosa buena que hacen los demás, pero con la presencia constante de Cristo en esas acciones. Venid ahora y razonemos. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Otra invitación más. Y sigue. No importa lo que estamos haciendo ahora. No importa lo más horroroso que sea nuestro pecado. No importa lo sucio o lo malo que yo pienso que es. Ya no hay que buscar medios para escondernos. No hay que seguir viviendo esa dualidad. Solo Dios, ningún otro medio de salvación que escojamos podrá hacer lo que solo Él puede. Es suya la exclusividad. Es suyo el control y el poder. Quizás es algo que si se enteran las personas, vamos a perder nuestro prestigio. No nos van a ver igual. Mirarán quizás con desprecio. Quizás serás rechazado. Aparentemente perderemos algunos valores que damos a las cosas en este mundo. Pero nadie nos podrá quitar el milagroso alivio de estar todo embarrado y que Cristo venga y nos limpie. Nos quita esa carga que no nos pertenece llevar. Él ya cargó todo eso en la cruz. No algunos de nuestros pecados. Todos. Pasado, presente, futuro. Es cierto que yo sí puedo rechazarte. Yo puedo condenarte, humillarte por lo que has hecho. Pero todas esas afrontas, Cristo las llevó por ti. Las llevó por mí. Por lo tanto, pensemos un poquito. Si Romanos nos dice lo que nos dice, ¿por qué resistimos a esa gracia? ¿Por qué nos escondemos detrás de algo que nos está haciendo daño? ¿Por qué no agarramos, no abrazamos esa promesa? Porque todavía estamos aquí, en este mundo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Tu pecado puede separar? ¿Mi pecado puede separar? Si Cristo ya ha sido condenado por nosotros, rechazado, separado, la separación del hombre con Dios, Cristo ya experimentó esa separación eterna. Padre, ¿por qué me has abandonado? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Termino. Tenemos dos opciones. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de esta tierra. Un llamado más. ¿Quieres? ¿Queremos una vida abundante? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ir a ese Dios que persiste e invitarnos, que no se rinde. Pero si rechazamos, si rehusáis, os rebeláis, por la espada seréis devorados.
una vida alienada de Dios es una vida vacía aquí y ahora. Pero si eres del primer grupo de personas que no son verdaderos creyentes, cuando te mueras, ese Dios que una vez persistió, insistió para que vinieras, se alejará su presencia de ese lugar que llamamos infierno. Y serás entregue a una eternidad de mucho dolor, de vacío, soledad, amargura, ira, lejos de la presencia de Dios. Ciertamente la boca del Señor ha hablado, como miles y miles de veces que nuestra vida nos permite escuchar. Hoy, ahora, una vez más, el Señor ha hablado. Y a cada uno de nosotros, Él sigue persiguiéndonos. Señor, es una realidad que eres como nosotros decimos aquí en ese día, lo que nuestra iglesia predica. Tú eres lo que decimos ser, pero 1000 veces más, 1000 veces mejor de lo que nosotros podemos expresar. Si de verdad, Señor, tantos medios tú usas y lo haces para avisarnos, para llamarnos la atención, es que es más que eso, Señor. Tú quieres de verdad que nosotros nos acerquemos para experimentar lo que Adán y Eva experimentaban, Señor. Esa comunión interrupta contigo. Padre, te damos gracias porque todavía tú piensas en nosotros, todavía tienes misericordia de nosotros. Así que ayúdanos a llevar lo que hemos escuchado, lo que hemos hablado, a cada rinconcito de nuestro corazón, a cada rinconcito, Señor, de nuestros contextos en la vida diaria. Así que te agradecemos por hablarnos en tu nombre, Jesús. Amén.